Imagina exhalar y que tu propio aliento se convierta en polvo de cristal antes de llegar al suelo. Ahora imagina que ese sonido, ese susurro seco, como hojas aplastadas bajo la bota, es lo único que escuchas en un radio de kilómetros, porque todos los demás han tenido el buen juicio de quedarse adentro. En algún lugar de Siberia, a más de 9 horas de vuelo de Moscú y a 18 horas más en carretera congelada, existe un pueblo donde los termómetros no son decoración, son sentencias, donde la pregunta al despertar no es qué ponerse, sino cuántas capas son necesarias para sobrevivir los próximos 10 minutos al aire libre. Hoy en El Confín, vamos a entrar al lugar habitado más frío de la Tierra, no a visitarlo desde una pantalla, sino a comprender qué significa que 800 personas hayan decidido, generación tras generación, que este es su hogar. Bienvenidos a El Confín. Si disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos, suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. La geografía del frío. ¿Por qué Oymyakon es un pozo de temperatura? En la República de Sajá, en el noreste de Siberia, hay una cuenca rodeada de montañas que actúa como trampa perfecta para el aire ártico. No es un accidente que el frío más extremo del planeta se concentre aquí. Es física pura y es despiadada. Oymyakon se asienta a 63 grados de latitud norte y a 741 metros sobre el nivel del mar, en el corazón del Oblast de Oyotsk, a unos 350 kilómetros al suroeste de Magadán. La cuenca en la que está contenido el pueblo funciona como un embudo invertido. El aire frío y denso baja desde las alturas, se acumula en el fondo del valle y no puede escapar porque las montañas lo encierran por todos lados. Sin viento que lo mueva, ese aire permanece estático y cada noche se vuelve más denso, más pesado, más letal. Esta configuración geográfica tiene nombre técnico: inversión térmica. Durante el invierno, el aire de las laderas desciende hacia el valle porque es más frío y denso que el aire a media altura. El fenómeno es común en muchas regiones del mundo, pero en ningún lugar habitado alcanza la intensidad que alcanza aquí. En enero, el mes más frío, la temperatura promedio oscila entre los 46 °C y los 50 °C. No como récord, como promedio. El registro histórico oficial de Oymyakon es de 67,7 °C, medido en 1933 por el climatólogo soviético Sergei Obruchev, aunque existe una medición no verificada que llega a los 71,2 °C. Para entender la escala, el punto de ebullición del nitrógeno líquido, el gas que se usa en laboratorios para congelar tejidos biológicos instantáneamente, es 195,8 °C. El frío de Oymyakon no llega a eso, pero sí supera con holgura el punto en que el mercurio deja de ser líquido y se solidifica dentro del termómetro, a 38,8 °C. Obruchev llegó a esta región en los años 20 como parte de una expedición científica soviética. Era geógrafo y glaciólogo, y recorrió decenas de miles de kilómetros por Siberia en condiciones que hoy parecerían ciencia ficción. Cuando registró el récord de temperatura en Oymyakon, lo hizo con instrumentos básicos, a campo abierto, anotando con guantes tan gruesos que apenas podía sujetar el lápiz. Años después, afirmó que ningún frío de su vida, y había vivido muchos, se comparaba al de ese valle. En verano, Oymyakon llega a alcanzar los +34 °C. La diferencia entre el máximo histórico de verano y el mínimo de invierno supera los 100 grados centígrados, la mayor amplitud térmica anual registrada en cualquier lugar habitado del planeta. El aire frío seguirá acumulándose esta noche, y mañana, y durante los próximos 7 meses. Pero eso no es lo más extraordinario. Lo más extraordinario es que hay gente dentro de esas casas que espera que amanezca. El camino al fin del mundo. ¿Cómo se llega a Oymyakon? Llegar a Oymyakon no es viajar, es una prueba. El proceso comienza con 7 horas de vuelo desde Moscú hasta Yakutsk, la capital de la República de Sajá y la ciudad más fría del mundo con más de 200.000 habitantes. Yakutsk ya es por sí misma un destino extremo.
En invierno registra temperaturas habituales de -40 °C y sus edificios están construidos sobre pilotes de acero que penetran el permafrost para evitar que el calor de las estructuras descongele el suelo y las hunda lentamente. Desde Yakutsk, el camino a Oymyakon es la legendaria carretera de los huesos, o Kolyma Highway en ruso. 900 kilómetros de asfalto y tierra compactada que en verano se convierte en barro y en invierno en una pista de hielo que atraviesa bosques de lárices, ríos congelados y aldeas donde los únicos signos de vida son columnas de humo saliendo de chimeneas. El trayecto toma entre 18 y 20 horas si todo va bien. Si algo sale mal, un neumático reventado, el motor congelado, una ventisca, puede tomar mucho más. La carretera recibe su nombre siniestro porque fue construida por prisioneros del Gulag entre las décadas de 1930 y 1950. Se estima que entre 125.000 y 250.000 personas murieron durante su construcción, víctimas del frío, el agotamiento y la violencia del sistema penitenciario estalinista. Sus cuerpos, según los testimonios de sobrevivientes, fueron enterrados directamente bajo la calzada, que el permafrost mantiene congelados hasta hoy. Literalmente, la carretera está construida sobre sus restos. Hoy, esa misma ruta es la única vía terrestre de acceso a Oymyakon. Los camiones que abastecen al pueblo, combustible, alimentos no perecederos, repuestos, la recorren a velocidades bajas para no dañar los ejes en los tramos de hielo irregular. En los meses de deshielo, entre mayo y junio, algunos tramos quedan intransitables durante semanas. El pueblo puede quedar aislado. A lo largo de la carretera de los huesos existe un único surtidor de gasolina activo en los 900 kilómetros entre Yakutsk y el extremo de la ruta. Los conductores que la recorren en invierno llevan combustible adicional en bidones y duermen en sus vehículos con el motor encendido para evitar que el motor se congele. Apagarlo puede significar no poder arrancarlo de nuevo. Lo que espera al final del trayecto es un pueblo de 800 personas. Pero lo que esas 800 personas saben sobre sobrevivir no tiene precio. Arquitectura contra el absoluto. Las casas que desafían el frío. En Oymyakon, una casa no es un hogar. Es un sistema de vida o muerte. Cada estructura del pueblo es, en sí misma, un experimento de ingeniería adaptativa perfeccionado durante generaciones. No existe el lujo, ni el minimalismo, ni la estética por la estética. Cada decisión constructiva responde a una sola pregunta. ¿Esto matará a sus habitantes o no? Los cimientos no se hunden en el suelo como en cualquier otra parte del mundo. El permafrost, la capa de tierra permanentemente congelada que en esta región puede alcanzar entre 300 y 400 metros de profundidad, impide cualquier excavación convencional. Las casas se construyen sobre vigas gruesas de madera que actúan como plataforma elevada, dejando un espacio entre el suelo y el piso de la estructura para que el aire circule y el calor de la casa no descongele el terreno bajo ella. Descongelar el permafrost significa hundir la estructura, lentamente, asimétricamente, de manera irreversible. Las paredes de cada casa tienen 7 capas diferenciadas: madera exterior, lana de basalto como barrera principal de aislamiento, yeso, malla metálica, espuma aislante, otra capa de yeso y finalmente un panel de madera interior. Las ventanas son de triple vidrio. El ático se rellena con una mezcla de acerrín y tierra compactada, uno de los mejores aislantes naturales disponibles en la región. El suelo tiene 30 centímetros de subcapa antes del acabado final. La calefacción central del pueblo funciona a través de una única caldera de carbón que envía agua caliente por tuberías hasta la mayoría de los hogares. Este sistema no se apaga jamás. Una falla de pocas horas en pleno invierno puede llevar las temperaturas interiores a niveles peligrosos en menos de lo que tarda en amanecer. Pero quizás el detalle más revelador de cómo piensan los habitantes de Oymyakon es este. Las primeras 2 habitaciones al entrar a cualquier casa están deliberadamente sin calefacción. Se usan como despensa, como refrigerador natural y como antecámara de descompresión térmica. El exterior puede estar a -56 °C, el interior
+320 de Grivicreris. Sin esa zona intermedia, el choque de temperatura deterioraría las estructuras y rompería el equilibrio térmico del hogar en cuestión de minutos. Alexei Savin, un arquitecto de Yakutsk que ha dedicado su carrera a estudiar la construcción en permafrost, ha documentado más de 200 técnicas de edificación tradicional en la región de Sajá. Su conclusión es que las soluciones desarrolladas por los pueblos yakutos durante siglos son, en muchos casos, superiores a las propuestas de la ingeniería moderna, especialmente en términos de adaptación a las variaciones de temperatura del suelo. Las casas de Oymyakon no tienen cañerías de agua. Las tuberías se congelarían en horas. El agua potable llega en bloques de hielo cortados del río, que se almacenan en los cuartos sin calefacción y se derriten lentamente según la necesidad. Una familia promedio necesita varios bloques a la semana solo para beber, cocinar y lavarse. Adentro, la vida es posible. Afuera, el cronómetro empieza en el momento en que la puerta se abre. El cuerpo humano, en el límite. ¿Qué le hace el frío extremo a la carne? 50 de Grintacrece. El cuerpo humano no siente frío, siente dolor. La diferencia es importante. El frío moderado produce incomodidad. El frío extremo produce una cascada fisiológica que comienza con ardor, pasa por entumecimiento y termina, si no se actúa, en daño tisular permanente. Los médicos lo conocen como congelación. Los habitantes de Oymyakon lo conocen como parte del invierno. El proceso comienza en los vasos sanguíneos. Ante el frío extremo, el cuerpo ejecuta una respuesta de preservación. Contrae los vasos periféricos, en dedos, nariz, orejas y mejillas, para redirigir la sangre caliente hacia los órganos vitales. Es una estrategia evolutiva brillante a corto plazo y catastrófica a largo plazo, porque los tejidos de la periferia, privados de flujo sanguíneo, comienzan a enfriarse hasta el punto en que el agua dentro de las células se congela en cristales de hielo. Esos cristales perforan las membranas celulares desde adentro. El tejido muere. A 30 grados de Celsius, la piel expuesta puede alcanzar la congelación en menos de 30 minutos. A 50 grados de Celsius, el margen se reduce a 5 minutos o menos en zonas sensibles como la nariz. A 71 de Celsius, el extremo absoluto registrado en Oymyakon, no hay margen. Hay ventanas de segundos. Los habitantes del pueblo conocen estos mecanismos con una precisión que ningún manual médico puede igualar. Saben que una nariz que comienza a ponerse blanca debe cubrirse de inmediato con la mano desnuda, no con guante, porque el calor directo de la piel es más eficaz. Saben que frotar una zona congelada con nieve, el consejo que aparece en las películas, es uno de los errores más peligrosos que se pueden cometer. Los cristales de hielo del tejido actúan como cuchillas microscópicas y el roce los hace más destructivos. El tratamiento correcto es el recalentamiento lento con agua tibia, nunca caliente, y reposo. El doctor Vladimir Vasiliev, médico que ejerció durante más de 20 años en la clínica de Ust-Nera, la ciudad más cercana a Oymyakon con servicios hospitalarios completos, a más de 100 kilómetros, ha documentado decenas de casos de congelación severa en trabajadores y cazadores de la región. Su conclusión más desconcertante: los habitantes locales tienen una tolerancia fisiológica al frío estadísticamente superior a la de personas de otras latitudes, posiblemente asociada a adaptaciones genéticas relacionadas con el metabolismo de los lípidos y la producción de calor corporal. A temperaturas por debajo de 40 grados Celsius, el agua hirviendo lanzada al aire se convierte instantáneamente en vapor y nieve. Nunca llega al suelo en forma líquida. Este fenómeno, conocido como el efecto Mpemba en su versión extrema, ocurre porque las moléculas de agua caliente tienen mayor energía cinética y se evaporan antes de enfriarse lo suficiente para congelarse. En Oymyakon, los habitantes lo usan como termómetro informal. Si el agua se convierte en nieve al lanzarla, saben que la temperatura está por debajo de los 40 grados de Celsius. El cuerpo humano puede adaptarse a casi todo, pero en Oymyakon, la adaptación tiene sus propias reglas y ningún forastero las conoce de nacimiento. Los yakutos, el pueblo que aprendió a negociar con el invierno.
Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por supervivencia. Los yakutos, o Saka, como ellos mismos se llaman, son un pueblo de origen túrquico que migró desde Asia Central hace más de 1000 años, desplazándose hacia el norte en una de las travesías migratorias más extremas de la historia humana. No llegaron a Siberia como refugiados ni como conquistadores. Llegaron como pastores, con sus caballos y su cultura, y decidieron quedarse en el lugar más inhóspito del hemisferio norte. Hoy, la República de Sajá es la región administrativa más grande del mundo, más extensa que Argentina, y los Saka representan alrededor del 49% de su población. Son un pueblo con lengua propia, tradición chamánica milenaria, literatura, música y una relación con la naturaleza que no tiene equivalente en ninguna otra cultura del planeta. Su adaptación al frío extremo no es solo tecnológica, es filosófica. La cosmovisión Saja divide el universo en 3 planos: el mundo superior, habitado por dioses benevolentes; el mundo medio, donde viven los humanos; y el mundo inferior, dominio de los espíritus del frío y la oscuridad. El invierno, en esta visión, no es una amenaza. Es la temporada en que los espíritus inferiores tienen más poder, y los seres humanos deben actuar con respeto y prudencia para no provocarlos. Los chamanes, o Yun en lengua saja, eran intermediarios entre estos mundos, y sus rituales de invierno tenían una función práctica tan clara como la de cualquier ingeniería: mantener la comunidad viva. Iván, cazador cuya familia ha habitado los bosques alrededor de Oymyakon por al menos 4 generaciones, practica estos rituales con la misma naturalidad con que tiende sus trampas. Antes de comer del pescado que extrae del río congelado, coloca una porción sobre el hielo y pronuncia una invocación al espíritu de la naturaleza. Espíritu de la naturaleza, acepta nuestra ofrenda. Bendícenos con una buena casa y grácenos con la abundancia de tu tierra. No es superstición. Es un sistema de valores que recuerda al cazador, con cada gesto, que él no es el amo de este territorio, solo un invitado que debe ganarse el permiso para estar aquí. El padre de Iván murió en estas mismas aguas. Cazando, su caballo atravesó una sección delgada del río congelado y ambos cayeron. Sin refugio cercano y sin posibilidades de rescate, el padre tomó la decisión más terrible que un ser humano puede tomar: dispararse para evitar la muerte lenta por hipotermia. Iván lo cuenta sin dramatismo, como se cuentan las cosas que son demasiado grandes para la emoción. Los yakutos desarrollaron hace siglos una técnica para conservar alimentos en el permafrost que hoy los científicos llaman la primera nevera de la historia. Excavan pozos en el suelo congelado de hasta 5 metros de profundidad, donde la temperatura se mantiene entre 5 °C y 10 °C de forma estable durante todo el año. Estos balagan de almacenamiento pueden conservar carne y pescado por meses sin que se deterioren y sin consumir un solo vatio de energía. El invierno no es el enemigo de los Saka, es el examinador que decide quién merece quedarse. Los caballos yakutos, la bestia que burló la evolución. En algún punto de la prehistoria, los caballos se extinguieron en Siberia. La glaciación fue demasiado, incluso para ellos. Pero los yakutos los trajeron de vuelta, o mejor dicho, los criaron de nuevo desde cero, seleccionando durante siglos a los animales que podían sobrevivir inviernos que matarían a cualquier caballo de otra raza en horas. El resultado es una de las criaturas más extraordinarias de la biología animal moderna: el caballo yakuto, una especie que desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites térmicos de los mamíferos. El caballo yakuto, Equus ferus caballus en su nomenclatura científica, pero Saka, ata en la lengua del pueblo que lo crió, es pequeño para ser un caballo. Mide entre 130 y 145 centímetros a la cruz, bastante por debajo de los 160-165 centímetros de un caballo de raza estándar. Su cuerpo es redondeado, compacto, con un cuello corto y unas patas proporcionalmente más cortas que cualquier otra raza equina. Esas proporciones no son estéticas, son matemáticas de supervivencia. Menos superficie corporal expuesta significa menos pérdida de calor.
Su pelaje de invierno es una obra maestra de la adaptación. En los meses fríos, desarrolla una capa de pelos que pueden alcanzar los 10 centímetros de longitud, con una densa capa inferior de la anilla que atrapa el calor corporal cerca de la piel. La grasa subcutánea que acumulan antes del invierno puede tener hasta 5 centímetros de espesor en zonas clave del cuerpo. Pueden soportar temperaturas de 70 °C al aire libre sin ningún tipo de refugio durante noches de hasta 20 horas de oscuridad. A 50 °C, los caballos yakutos se agrupan en manadas, colocando a los potros en el centro y girando lentamente para que ninguno permanezca demasiado tiempo en el exterior del círculo. Este comportamiento no fue enseñado. Emergió como respuesta evolutiva a un entorno que no perdona los errores. Mikhail, uno de los últimos grandes criadores de caballos yakutos en la zona de Oymyakon, tiene más de 60 animales que viven en libertad relativa, con acceso a prados cercados, donde en verano crecen las hierbas que almacenan como heno para el invierno. Los animales saben cuándo volver. El frío los orienta igual que cualquier instinto. Estudios genéticos publicados por investigadores rusos y franceses en 2015 revelaron que el caballo yakuto evolucionó de una población de caballos domésticos ordinarios en apenas 800 años, un tiempo evolutivo extraordinariamente corto. Los cambios se concentraron en genes vinculados al metabolismo de los ácidos grasos, la termorregulación y el ritmo circadiano. Es uno de los ejemplos documentados más rápidos de adaptación evolutiva en mamíferos grandes. El caballo yakuto es la prueba de que la evolución no necesita millones de años cuando el entorno es suficientemente extremo. A veces, basta con 8 siglos de inviernos. La vida cotidiana, lo que significa normal en el lugar más frío de la Tierra. En Oymyakon, el termostato de la existencia está calibrado en una escala diferente. Lo que en cualquier otro lugar del mundo sería una emergencia, un tubo roto, un motor que no arranca, la ausencia de agua corriente, aquí es simplemente martes. La vida cotidiana en el pueblo es un ejercicio continuo de logística extrema disfrazado de rutina, y sus habitantes lo viven con una normalidad que resulta más impactante que cualquier récord de temperatura. El día comienza antes del amanecer, que en enero no llega hasta pasadas las 10 de la mañana y dura apenas 4 horas y media. Hannah despierta a sus hijas, las viste con múltiples capas de ropa antes de que salgan de la cama, envuelve sus caras con pañoletas de lana y las acompaña a la escuela, que está a medio kilómetro. La escuela permanece abierta durante el invierno, con un solo criterio de cierre, cuando la temperatura baja de 55 °C. En esos días, las clases se suspenden, no porque los maestros no quieran ir, sino porque los padres no pueden enviar a sus hijos sin riesgo real de daño permanente. Los teléfonos no funcionan al aire libre en las peores noches. Las pantallas táctiles dejan de responder al contacto. Las baterías de litio pierden hasta el 80% de su capacidad a 30 °C. Los vehículos abandonados al exterior durante más de 3 horas sin el motor encendido quedan completamente inoperativos. El diésel se congela en el depósito, el aceite del motor se vuelve tan viscoso como plastilina, los neumáticos se aplanan porque el aire interior se contrae. Recuperar un vehículo congelado en Oymyakon puede tomar entre 3 y 4 horas con calentadores de chorro de gas caliente. Yevdokia, una de las ganaderas del pueblo, comienza su jornada envolviéndole la ubre a sus vacas con tela de lana antes del ordeño. El tejido sensible se congelaría en contacto con el aire en menos de 2 minutos. Las vacas necesitan salir al río cada mañana a beber, porque las cañerías no existen en Oymyakon. Caminan en fila por la nieve, moviéndose rápido, sabiendo o sintiendo, que en este caso es lo mismo, que deben volver antes de que el frío las alcance. El baño semanal, uno solo, los sábados o domingos, es una producción de 4 a 5 horas. Primero hay que picar leña para calentar el agua, luego derretir bloques de hielo del río, luego calentar el champú solidificado acercándolo a la estufa, y al terminar, vestirse con urgencia antes de pasar de los 60 °C del baño a los 54 °C del exterior, una diferencia de 114 grados. En Oymyakon,
No existen cementerios en el sentido convencional. Cavar una tumba en el permafrost es imposible con herramientas manuales. El suelo está duro como el concreto a cualquier profundidad. Históricamente, los habitantes debían encender fogatas sobre la tierra durante días para descongelarla lo suficiente para excavar. Hoy usan equipos mecánicos especializados. En el pasado, algunos cuerpos eran colocados en plataformas elevadas, al estilo de ciertas tradiciones indígenas norteamericanas, hasta que el verano permitía enterrarlos. Y aún así, al final del día, las familias se sientan a la mesa. Se sirve carne de reno, pescado crudo congelado, leche con alto contenido graso. Y la conversación, según quienes la han compartido, es la misma de cualquier mesa en cualquier parte del mundo. La dieta del frío. Comer para no morir. A temperaturas que superan el punto de congelación del mercurio, el cuerpo humano consume calorías a una velocidad que ninguna dieta estándar puede sostener. La dieta de Oymyakon es una de las más calóricas del planeta por necesidad fisiológica, no por elección cultural. En un ambiente donde solo mantenerse vivo requiere que el organismo produzca calor continuamente, el consumo energético basal de un adulto puede superar las 4.005 calorías diarias en los meses más fríos. Y en un lugar donde no crece ningún fruto ni ninguna verdura, el permafrost impide cualquier agricultura de raíz. La fuente de esas calorías tiene que ser animal. La base de la alimentación es la carne. Carne de reno, carne de caballo, carne de vaca, liebre, pato en verano. En Oymyakon la carne no se refrigera. Se congela directamente al aire libre a temperaturas que preservan cualquier alimento con una eficacia que ningún congelador industrial puede igualar. En los cuartos sin calefacción de las casas, junto a los bloques de hielo del río, conviven piezas enteras de animales que durarán meses sin deteriorarse. El plato más representativo de la cultura Sakha es el stroganina, filetes de pescado o carne crudos y congelados, cortados en láminas finas y consumidos inmediatamente. No es una rareza ni un rito. Es la forma más práctica y nutritiva de consumir alimentos en un entorno donde cocinar requiere combustible. Y el combustible es un recurso limitado y caro. El pescado crudo congelado, extraído de los ríos que permanecen parcialmente abiertos, incluso en invierno, gracias a los manantiales subterráneos, es especialmente valorado por su alto contenido en ácidos grasos omega 3 y vitaminas del grupo B, los mismos nutrientes que en otras latitudes provienen de frutas y verduras. La leche de las vacas yakutas tiene un contenido en grasa de entre 7% y 8%. Más del doble que la leche comercial estándar, que ronda el 3,5%. Ese exceso de grasa no es casual, es el resultado de siglos de selección animal en un entorno donde la densidad calórica es literalmente una cuestión de supervivencia. Alexander Nikiforov, etnobotánico de la Universidad de Yakutsk que ha estudiado durante décadas los sistemas alimentarios de los pueblos del norte, señala que la dieta Sakha tradicional es, paradójicamente, una de las más completas nutricionalmente hablando entre las culturas de caza y pesca del mundo ártico, a pesar de su aparente monotonía. Los órganos internos de los animales, consumidos frescos o congelados, aportan las vitaminas que ningún vegetal puede proveer en esta latitud. En Oymyakon, las provisiones de alimentos para el invierno se planifican con meses de antelación. Si una familia no ha acumulado suficiente carne y pescado antes de que las heladas cierren los ríos y los caminos en octubre, no hay supermercado al que recurrir. La planificación alimentaria en este pueblo tiene más en común con la logística militar que con la compra semanal. Aquí no se come por placer, se come por permanencia. Y esa distinción lo cambia todo. El permafrost, el mundo helado bajo el mundo. Bajo los pies de los habitantes de Oymyakon existe otro mundo, uno que lleva congelado más de 200.000 años. El permafrost, del inglés Permanently Frozen Ground, aunque en ruso se llama Vechnaya Merzlota, tierra eternamente congelada. Es el suelo que permanece a 0 microgrados o menos durante al menos 2 años consecutivos. En la región de Oymyakon, esta capa tiene entre 300 y 400 metros de profundidad. No es nieve compactada ni hielo superficial. Es tierra, roca, arena
y materia orgánica fusionada en un bloque sólido que en algunos puntos ha permanecido congelado ininterrumpidamente desde el Pleistoceno. El permafrost siberiano cubre aproximadamente 11 millones de kilómetros cuadrados, el 65% del territorio de Rusia y el 25% de toda la superficie terrestre del hemisferio norte. Es el mayor almacén de carbono orgánico del planeta, con estimaciones que lo ubican entre 1.401.600 gigatoneladas de carbono, casi el doble del carbono actualmente presente en la atmósfera terrestre, y es un almacén que el cambio climático está comenzando a desestabilizar. En los últimos 40 años, la temperatura del permafrost en Siberia ha aumentado entre 1,5 y 2 grados. Esto no suena alarmante hasta que se entiende su consecuencia geomorfológica. Cuando el permafrost se descongela, el suelo se desestabiliza, se hunde y el metano y el dióxido de carbono, que ha almacenado durante milenios en forma de materia orgánica sin descomponer, comienzan a liberarse. El metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el CO2 en un horizonte de 20 años. Pero el permafrost no es solo una amenaza climática, es también un archivo extraordinario. En él se han encontrado mamuts lanudos con tejido blando intacto, virus bacterianos de 48.500 años de antigüedad que volvieron a ser infectivos al descongelarse, y semillas de Silene stenophila, una planta extinta que investigadores rusos germinaron exitosamente en 2012 a partir de muestras conservadas en permafrost durante más de 30.000 años. Semyon Grigoriev, paleontólogo del Instituto de Investigaciones Aplicadas de la Ecología del Norte en Yakutsk, ha dedicado su carrera a extraer especímenes de mamut del permafrost siberiano. En 2013, recuperó el mamut yuca, una hembra de aproximadamente 28.000 años con pelo, piel y tejido muscular tan bien conservados que la carne aún tenía un color rojizo. El permafrost, dice Grigoriev, es la mejor nevera que la naturaleza ha producido jamás. En 2021, científicos del Instituto de Bioingeniería de Moscú lograron reactivar nematodos, pequeños gusanos microscópicos que habían permanecido en hibernación en el permafrost siberiano durante entre 24.000 y 46.000 años. Los gusanos comenzaron a moverse y alimentarse al ser descongelados. Es el organismo multicelular más longevo en ser reanimado en la historia de la ciencia. Bajo Oymyakon, congelado en su sarcófago de tierra, aguarda un registro de la vida en la Tierra que aún no hemos terminado de leer. El récord, 71 y la noche en que el termómetro se rompió. Este es el número, 71,2 de Crotrekucran. No es una cifra de laboratorio. No es el interior de un criostato ni la temperatura de un planeta exterior. Es lo que marcó un termómetro en un pequeño pueblo de Siberia en algún momento del invierno de 1924 o de 1933, dependiendo de cuál de los dos registros se considere más fiable. Una controversia entre climatólogos soviéticos que no se ha resuelto definitivamente y que dice mucho sobre las condiciones en que se tomaban las mediciones en esa época, en ese lugar, en ese frío. Para entender 71,2 de Grifekrakela, no basta con el número, hay que construirlo desde dentro. A esa temperatura, el diésel de los vehículos no solo se congela, se convierte en una sustancia cerosa e inutilizable. El acero pierde su ductilidad y se vuelve quebradizo como cerámica, un fenómeno llamado transición dúctil frágil que durante la Segunda Guerra Mundial hizo que tanques y barcos fabricados con acero de baja calidad se partieran literalmente en dos durante los inviernos rusos. El caucho se pulveriza, el alcohol se vuelve viscoso, el aire mismo se vuelve visible, las partículas de vapor de agua, incluso el vapor exhaladísimo por animales o humanos en el exterior, se cristalizan en décimas de segundo, formando un fenómeno conocido como nieve de diamante, una lluvia horizontal de cristales minúsculos que captura la poca luz disponible y la convierte en destellos. A 71 hectolitros, la brisa más suave en la cara desnuda provoca daño tisular en segundos, no en minutos, en segundos. El registro oficial reconocido por la Organización Meteorológica Mundial sitúa el mínimo de Oymyakon entre 67,7 de Grimu, medido en febrero de 1933 por Sergei Obruchev.
Pero los habitantes del pueblo afirman, con la certeza de quienes han vivido ese frío en carne propia, que el termómetro de mercurio, que se solidifica a 38,8 degrees Celsius y por tanto deja de funcionar, fue sustituido por un termómetro de alcohol en los inviernos más extremos y que en al menos una ocasión ese termómetro también dejó de funcionar. La temperatura real, argumentan, fue más baja que cualquier cifra registrada. En 2013, un turista ruso que visitó Oymyakon para documentar el frío extremo, publicó una fotografía de un termómetro local marcando 62 de Grasla con la indicación de que ya no bajaba más. No porque el frío hubiera cedido, sino porque el instrumento había llegado a su límite técnico. El frío real de esa noche, según los habitantes consultados, estaba varios grados más abajo. Piotr Slepsov, meteorólogo retirado que operó la estación climática de Oymyakon durante más de 25 años, registró en sus diarios personales, parcialmente publicados por un investigador de la Universidad de Novosibirsk en 2008, que la noche de mayor frío que él mismo presenció marcó 68 de Grandecris en su termómetro de referencia. El sonido del pueblo, escribió, era el de sus propias estructuras contrayéndose. Las maderas crujían, los metales gemían. Era como si el pueblo entero estuviera apretando los dientes. A el termómetro oficial se rompió. No metafóricamente. El mercurio se solidificó dentro del tubo y el instrumento dejó de ser un instrumento. Oymyakon compite por el título de Polo del Frío del Hemisferio Norte, con Verkhoyansk, otra ciudad siberiana ubicada a unos 675 kilómetros al noroeste. Verkhoyansk tiene el récord oficial de 67,8 degrees Celsius. La rivalidad entre las dos ciudades es real, y los habitantes de ambas la defienden con un orgullo que solo puede entenderse en un lugar donde el frío es la identidad misma del pueblo. En 2020, sin embargo, Verkhoyansk alcanzó los en pleno verano, la temperatura más alta jamás registrada en el Ártico. El mismo lugar donde el mercurio se solidifica en invierno, registró en verano calor de desierto mediterráneo. El frío más extremo del mundo habitado no es solo un número, es el límite de lo que la vida humana puede tolerar y la prueba irrefutable de que, en el lugar correcto, con el conocimiento correcto y las generaciones correctas de adaptación, ese límite puede ser el umbral de un hogar. El planeta no termina en los trópicos ni en las ciudades. Termina, o mejor dicho, comienza de nuevo, en lugares como Oymyakon, donde la naturaleza ha llegado tan lejos en su extremo que cualquier presencia humana allí parece un acto de voluntad pura. 800 personas que han elegido, generación tras generación, que el frío no es una razón para marcharse. Hemos recorrido hoy los límites de lo que significa habitar la Tierra. No los límites geográficos, esos son coordenadas en un mapa, sino los límites de lo que el cuerpo humano puede soportar, de lo que la mente humana puede normalizar, de lo que una cultura puede construir cuando su único recurso es el ingenio frente a la adversidad más descarnada. Oymyakon no nos dice algo sobre Siberia, nos dice algo sobre nosotros. Hay una pregunta que vale la pena llevarse de aquí. ¿Cuánto de lo que consideramos necesario es, en realidad, solo comodidad? Los habitantes de Oymyakon no tienen agua corriente, no tienen alcantarillado, no tienen semáforos, ni supermercados, ni conexión a internet confiable. Tienen vecinos, tienen tradiciones milenarias, tienen el conocimiento preciso de cómo sobrevivir el frío que otros solo ven en documentales. Y tienen, contra todo pronóstico, una pertenencia al lugar que muy pocas personas en el mundo moderno pueden afirmar con la misma certeza. Oymyakon no es solo el lugar habitado más frío de la Tierra, es la demostración más silenciosa y más poderosa de que el ser humano no necesita el confort para ser humano, solo necesita razones para quedarse. ¿Tú podrías vivir en Oymyakon? Y si lo intentaras, ¿cuánto tiempo crees que aguantarías antes de pedir el primer vuelo de regreso? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima.
Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.